Hola, bienvenidos al día 42 de Un año en la Biblia. Estaremos leyendo Éxodo 32 y 33, Mateo 26, versículos 69 al 75, Mateo 27, versículo 1 al 14, el Salmo 33, versículos 1 al 11 y Proverbios 8, 33 al 36. ¿Por qué no empezamos como lo hace todo hombre y mujer de Dios, con un corazón agradecido y arrepentido? Padre, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo de ti. Gracias por nuestra familia y por hacernos parte de tu iglesia. Perdónanos, Dios, por a veces no tomarte en cuenta, por no querer obedecer tu palabra y obedecerte a ti. Por el día de hoy, abre nuestro corazón para escucharte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 32. El becerro de oro. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: Mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida, y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés: Baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo: He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés: Haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Señor, le dijo: ¿Por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: Su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz. Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: Haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con el que había amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las dos tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo, que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: Parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: No, son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra del suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo y lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien que mala es esta gente. Ellos me dijeron: Haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: Los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: Todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés le dijo: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro. Maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas: Hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor.
porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después, el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés: váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que, desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía a pie de la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Pues, Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo: lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarías conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos en la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir conmigo. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, versículo 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este es el hombre que estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Mateo capítulo 27.
Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», declaró, «porque traicioné a un hombre inocente». «¿Qué nos importa?», contestaron ellos. «Ese es tu problema». Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. «No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo», dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. «Tú lo has dicho», contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. «¿No oyes todas las acusaciones que se presentan en tu contra?», le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Salmos 33. Que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él, en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera, y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites del mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Proverbios capítulo 8, versículos 33 al 36. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día, y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Ponte a pensar, ¿qué tanto valoras la presencia de Dios? ¿Qué pesa más? A veces la validación social, el quedar bien temporalmente, lo que digan los amigos o el que me hagan sentir bien. Parece increíble lo que leemos el día de hoy. Venimos de aprender que Dios ha escogido un pueblo al cual se le ha ido revelando y quiere vivir con ellos y estar entre ellos. El pueblo venía de ver a Dios, venía de ser sacado de esclavitud, de ver agua convertirse en sangre, el mar abierto, el monte temblar, fuego consumido, literal caer del cielo, maná. Y Moisés estaba literalmente con Dios, intercediendo por todo el pueblo. Y mientras tanto, al mismo tiempo, Aarón, su hermano, abajo con el pueblo construyendo ídolos y rápidamente violando el segundo mandamiento. Y dicen, ¿qué onda? ¿Ya se tardó? No, ya fue mucho. Ese tipo, ese tal Moisés. Y digo, caray, ¿en qué momento pasó de ser ese libertador del pueblo a ese tal Moisés? Y no tardaron mucho el pueblo en decirle a Aarón, no, haznos ídolos que puedan guiarnos, haznos dioses, ¿no? Y Aarón, ¿qué hace? Pues órale, tráiganme la joyería. En vez de decirles, hey, tranquilos, aguanten. Vamos a ver, primero que nada, no es ese tal Moisés. Segundo, está hablando con Dios. Tercero, esperen. Vamos a confiar en nuestro Dios. El que nos sacó es el que nos sostendrá. Pero no, ellos deciden hacer este toro, ¿no? Esta figura de becerro que en ese tiempo representaba fertilidad y fuerza. Tal vez están preguntando, ya se murió a lo mejor, y si no regresa, ahora ¿quién va a mediar entre nosotros? La verdad es que a Dios sí le importa cómo adoramos. No te harán ninguna imagen, dice el segundo mandamiento. Pero a veces la idolatría se presenta como esta forma más cómoda o como hacerlo más visible de adorar a Dios verdadero. Y te pones a pensar y dices, híjole, qué reto, porque muchas veces así estamos nosotros. Tal vez crees que estás adorando y
y lo estoy haciendo a mi manera, como yo creo, o buscando algo aparte de Jesús que nos pueda conectar con Él, un mediador del mediador. Y pues muchas veces esta idolatría nace de este miedo o la impaciencia, ¿no? Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué estás dispuesto a hacer por miedo o impaciencia? O incluso, ¿qué estás dispuesto a hacer por la insistencia de la gente, por querer quedar bien? Y a veces, cuando la presencia invisible de Dios parece insuficiente, es en donde caemos a ello. Y qué peligroso, ¿no? Cuando nos celebran cosas que a veces están mal. Y Aarón dice que le entusiasmó el pueblo, ¿no? Y además edificó un altar frente al becerro. Y dice, celebraremos en un festival al Señor. La presión social sí nos puede llevar a traicionar nuestras convicciones. En ese tiempo Dios le dice a Moisés, y baja ya de esa montaña, tu pueblo que sacaste de la tierra se ha corrompido, ¿no? Están diciendo estos dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿no? Este becerro ahora. Y el Señor dice, he visto el terco y rebelde corazón de este pueblo. Comper, porque mi santidad, mi ira feroz se va a encender ante ellos. Y habíamos visto en el devocional pasado que Dios pone límites por amor a nosotros. Dice, con permiso, porque la justicia de Dios tiene consecuencias. Yo quiero preguntarte, ¿qué tiene que pasar para que confíes en Dios realmente? Es fácil ponerte a pensar, no hombre, yo no sería ese, ¿no? Si yo hubiera visto el mar abrirse, si a mí se me hubiera caído el pan del cielo, si hubiera escuchado a Dios en la montaña, yo sí entendería. Pero tantos incluso estuvieron con Jesús y lo rechazaron. Incluso Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué nos gusta creer que somos la excepción nosotros y que podemos solos? Pero la verdad es que nuestro corazón es engañoso y se inclina a hacernos becerros de oro. Se inclina a buscar nuestros propios caminos y lo que nos conviene solo a nosotros. Y mi esposa tenía anotada en la Biblia, en un post-it así grandote, ¿quién es mi becerro de oro? ¿Quién está ocupando el lugar de Dios, de ese intercesor hacia Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque imagínate que le estamos pidiendo a una estatua que nos ayude. Imagínate Dios lo que decía, ay caray, ¿qué le está pasando al pueblo? Pero es momento de volver a ver a Dios. Y no se te diste cuenta, pero cuando Moisés baja, se enoja, rompe las tablas, hace berrinche. Imagínate también Moisés, o sea, tenía en las manos las tablas que eran cada palabra escrita por Dios mismo. Y obviamente también se deja llenar de enojo y se le olvida lo que tiene en la mano. Muchas veces tú y yo volteamos también ante errores que nos hacen enojar y con justificación, o al menos así lo creemos, cometemos errores por nuestras emociones. Y luego Aarón, le dice a Moisés, no es para tanto, hombre, no te enojes, no pasa nada. Y como justificándose, ¿no? Dice, no sé ni qué pasó, de repente, ay, me salió un becerro. Así como los niños cuando dicen, ay, se cayó, así de la nada, ¿verdad? Y, híjole, ¿qué tantas veces no nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo y a lo que nos puede llevar? Y luego vemos más adelante que, pues, Moisés les dice, se enoja y les dice, a ver, pues tienen que escoger. ¿Qué onda? El que venga con Dios, el que esté de parte de Dios, que venga para acá. Pero no todos lo hicieron y hubo consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que no va a haber? Y ponte a pensar qué era lo que hacía diferente al pueblo de Israel a todos los demás. Ahora ni su tamaño, ni su poder militar, ni su economía, ni su cultura, era Dios mismo. En este mundo donde todos queremos ser diferentes a nuestra manera, Dios dice que el cristiano está llamado a ser diferente. Hay una sola cosa que lo hace diferente, es la presencia de Dios. Que más adelante vemos como Moisés, Dios le dice a Moisés primero, dice, oye mira, ¿te acuerdas de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob por generaciones? Es así en pie. Nada más que una cosa, yo no voy a ir tan cerquita de ustedes porque pues la verdad es que como son un pueblo terco y rebelde, seguro los destruyo. Y Moisés le dice, oye, tú me estás diciendo, lleva a este pueblo a la tierra, pero yo te conozco, pero la verdad es que si no vienes conmigo, no quiero ir. Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor, le dice. Y el Señor le dice, yo mismo iré contigo, te daré descanso, todo te saldrá bien. Y Moisés le dice, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Esto es lo que nos hace diferentes. Y el día de hoy quiero cerrar con unas aplicaciones prácticas. No hay nada que pueda suplir la presencia de Dios con nosotros. Es lo que realmente nos distingue, es lo que nos hace diferentes. Pero a veces hemos estado intentando controlar a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás intentando hacerlo? Porque el becerro de oro no es reemplazar a Dios, sino intentar controlarlo a mi manera, aquí cerquita, con los ídolos que me he hecho. Quiero decirte que Cristo vino porque no podemos. Moisés perdió el control, rompió las tablas. Aarón se dio a la presión social. Pedro negó a Jesús por miedo. Imagínate, si ellos fallaron, ¿cuánto más nosotros? Por eso Cristo vino.
No porque nosotros podamos, sino porque no podemos. Necesitamos un corazón que reconozca que necesitamos un Salvador. El día de hoy quiero llamarte que te detengas y podamos ver cómo estamos adorando a Dios. No se trata de hacerlo a nuestra manera, sino en realmente ver cómo vivimos, cómo buscamos, qué amamos. Preguntarnos si estamos buscando su presencia o solamente lo que Él nos puede dar. ¿Estamos buscando obedecer o solamente acomodarlo a nuestra vida? Porque un buen padre lo que quiere es hablarle a su hijo. Pero a veces si no nos detenemos, no escuchamos, siempre estamos ocupados, pues ¿cómo vamos a conocer el corazón de nuestro Padre? Dios, quiero invitarte a que hagas una pausa y que recuerdes que el regalo no es una promesa de la tierra prometida, sino es su presencia. Si tu presencia no va con nosotros, eso es lo que nos hace distintos. Y el día de hoy podemos aprender a disfrutar de Dios, aprender a disfrutar de su presencia, reconocer que el Señor sí es mi pastor y en Él tengo todo lo que necesito. Y el día de hoy, ante el riesgo de construir becerros de oro por presión social o por miedo o incertidumbre, podemos aprender a confiar en el Dios vivo, real, que quiere caminar con nosotros y que no solo dijo que quería habitar, sino que vino, que dio su vida, que lo entregó con amor y que la presencia de Dios el día de hoy pese más que la aprobación de la gente. Acompáñame a orar. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Jesús, porque tú eres el mediador, que no solo se interpuso, sino que tomó nuestro lugar. El día de hoy, Señor, ayúdanos a entender que a veces nuestro corazón es duro y el día de hoy necesitamos de ti. Venimos a ti dependientes. Muéstranos dónde hemos querido construir becerros de oro para hacerlo a nuestra manera y no como tú nos estás llamando. Ya sabemos, Dios, que hay cosas que tú nos estás pidiendo dejar o caminar y el día de hoy te las queremos entregar. Ayúdanos, Señor, a entender que ser diferentes es ser llenos de tu presencia y llamados a tu presencia. El día de hoy, Señor, abrimos nuestro corazón entendiendo que nosotros somos como esos que cayeron, pero tú has venido a salvarnos. En el nombre de Jesús, acércanos a ti. Amén.